Listo, ahora sí. Ok, recapitulo un poco. La parte del curso va a ser un proyecto. Es un proyecto que iniciamos en este curso y continuamos hasta el siguiente curso. Incluso es complementario. ¿Por qué de esta manera? Resulta que la inteligencia artificial generativa, déjenme nada más abrir aquí un momentito la presentación del día de hoy, para que no quede ahí mi voz en off nada más. Resulta que la inteligencia artificial generativa es muy amplia, tiene ramas bastante amplias, entonces podemos hacer muchísimas cosas con la inteligencia artificial generativa. Entre ellas, imágenes, videos, grabaciones, audios y todo eso no lo hemos visto. Este curso es los fundamentos. Estamos viendo cuáles son los fundamentos de la inteligencia artificial generativa, de dónde viene, cómo se usa y estamos aprendiendo a comunicarnos por medio de los LLMs, que son los de texto. En los siguientes cursos vamos a ir juntando más herramientas. Digamos, también vimos Make la semana pasada y tenemos que ir puliendo las habilidades con Make. Entonces, ustedes, lo que yo les voy a evaluar es el documento del proyecto. O sea, esto que va a ver hoy, yo a partir bueno, ya eso está publicado, pero ya a partir de la otra semana ya pueden empezar a trabajar en ese proyecto. Y la idea, así, perdón. Y la idea es que ustedes ya puedan compartirme el documento en Word con estos contenidos. O sea, son 12 secciones y eso es lo que voy a evaluar. No voy a evaluar si ya lo pusieron en práctica o no, sino la estructura y el planteamiento del proyecto. Y yo les voy a dar un feedback sobre ese proyecto. Individual, a cada uno les voy a dar un feedback para poder mejorarlo y optimizarlo para el siguiente curso, que empezamos ahora a final de marzo. Entonces, en el siguiente curso empezamos la implementación de ese proyecto, porque ya vamos a tener más herramientas. Vamos a tener herramientas para generar imágenes. Por ejemplo, no sé si han visto, si han logrado ver, está pegadísima esta máquina. ¿Cómo hago? Creo que es aquí. Esta imagen de mi perfil soy yo, pero no soy yo. Entonces, es una imagen creada con ayuda de inteligencia artificial que me está ayudando a proyectar una imagen un poco más profesional. Entonces, ese tipo de cositas, ese tipo de detalles, lo vamos a empezar a ver con otras herramientas de inteligencia artificial generativa para que puedan complementar mejor todos sus proyectos. Entonces, en este curso solamente vamos a evaluar la parte de la creación de este documento y qué también están planteando ese documento. En el próximo vamos ya a evaluar el proyecto aplicado, porque el objetivo del curso es que todos aprendamos y no obtener una nota, sino obtener el aprendizaje, el conocimiento, que creo que es lo que hemos ido juntando en todas estas clases. Y el que sí va a estar rudo es el cuarto módulo. El segundo y el tercer módulo vamos a ver herramientas, pero ya el cuarto módulo tienen que sorprenderme con algo fuera de este mundo que la idea es que hagan ya un asistente de inteligencia artificial que esté con ustedes mano a mano todos los días y que realmente me demuestren que se está poniendo en práctica. Entonces, el cuarto módulo sí es una cosita ruda, pero la ventaja que tiene el cuarto módulo es que van a salir con un producto. Ah, ya sé qué hacer. Es que siento que las personas que vayan a ver esto van a quedar ahí como. Nada más voy a quitar la cámara de la videoconferencia y creo que me va a permitir agregar la cámara acá. Captura de audio, captura de audio, de pantalla. Creo que no.
No, no, no aparece. No. Sí, quería que apareciera la imagen mía aquí. Entonces, ese es el detalle. Hoy vamos a ver esta parte de cómo crear un proyecto de inteligencia artificial y, eh, y no morir en el intento. ¿Por qué lo puse así? Porque resulta que cuando yo empecé con esto de inteligencia artificial, los proyectos se ponían muy complicados muy rápido. Y normalmente eso sucede. Ah, bueno, perdón, Kelly, respondí tu pregunta. Sí, Sí, muchas gracias. breve. Y esto sucede porque tratamos de abarcar mucho con la inteligencia artificial cuando realmente debemos abarcar cosas muy específicas para que realmente sea útil. Y lo otro es que usualmente se tiende a confundir automatización con inteligencia artificial. Entonces hay que identificar si lo que queremos hacer es un proceso automatizado o si lo que queremos hacer es un proceso de inteligencia artificial. Y este documento, mm, prácticamente aquí está el conocimiento de 6 años sufriendo con proyectos de inteligencia artificial para que estén como el paso a paso de cómo diseñarlo y crearlo. Entonces, hoy sí vamos a hacer un repaso de cada una de estas secciones. Siéntase en toda la libertad de interrumpirme cuando tengan alguna duda. Ok, empezamos con el paso cero y no con el paso uno. El paso cero es validación de la realidad, es saber si lo que queremos hacer se puede hacer en realidad. Hay cosas que la inteligencia artificial, por más maravillosa que parezca en este momento, no la puede hacer. Y hay otras que posiblemente sí las puede hacer, pero son muy costosas. Resulta que hace aproximadamente 4 meses me habían pedido hacer un bot, un chat. Y cuando nos pusimos a ver qué eran los requerimientos que se tenía con ese bot, era prácticamente incosteable. ¿A qué me refiero yo con incosteable? La inteligencia artificial tiene detrás todo un concepto de manejo de costos que es muy bueno que todos sepamos que hay que hacerlo. Aunque nosotros abramos la página web y veamos que ChatGPT está ahí y podemos usarlo, eso no quiere decir que en todas las herramientas es gratis. Si ustedes recuerdan, la semana pasada utilizamos la página de Make y conectamos la plataforma ¿cómo se llama? Conectamos la plataforma de OpenAI. Con esta plataforma, voy a conectarme aquí para verlo, yo les di un API key. Ese API key tiene un consumo. Ustedes recuerdan cuando nos conectamos, había un número acá y ya bajó considerablemente. O sea, acá habían como $15 y ya esto bajó. Esto sucede porque hay un uso relacionado a la inteligencia artificial, por aquí lo podemos ver, donde hay requests, hay solicitudes que tienen un costo. Aquí podemos ver que el 19 de febrero todas las solicitudes tuvieron 59 centavos, el 20 de febrero 1.35, el 21 de febrero 3.37, posiblemente este fue el día de la clase donde todos nos conectamos y hicimos pruebas. Luego, el 22 de febrero, 2.47 y después bajó. Esto fue el domingo. Fijo, esto fue ayer. Ajá. Esto fue ayer a 10 centavos de dólar y hoy a 1.17 dólares. Esto es porque toda la inteligencia artificial tiene un costo y hay que saberlas medir. Vamos a aprender cómo medirlo. Siempre que vayamos a utilizar una inteligencia artificial, tenemos que saber que hay un costo relacionado a esa inteligencia artificial. Y siempre esto está relacionado cuando entramos a una página a la parte de pricing. Por ejemplo, si ustedes quieren desarrollar un proyecto, ayer empecé a hacer unos experimentos con creación de video y probé esta herramienta, se llama InVideo. Entonces, con la página principal, sí, se ve muy bonita y todo, pero siempre tiene esta sección que dice pricing. Voy a hacerlo un poco más grande. Esta sección de pricing.
Cuando ingresamos a la sección de pricing, podemos ver qué es lo que nos ofrecen. Entonces aquí me dice que hay una versión gratuita, todas tienen una versión gratuita porque la competencia es muy fuerte ahora. No vas a encontrar herramientas de inteligencia artificial que no tengan su versión gratuita porque realmente necesitan que uno la use. La ventaja que tiene esta versión gratuita es que podemos usar y ver si funciona. ¿Qué sucede con las versiones gratuitas? Probablemente salgan marquitas de agua, un cintillo con el nombre de la aplicación. Algo así siempre sucede con las herramientas de video. Por ejemplo, con Filmora. Y Filmora es otra herramienta para manipulación de video que es buenísima. El problema es que para exportar el video, eh, te permite exportarlo, pero con una mancha ahí con el nombre de Filmora en el puro centro. Si quieres quitarlo, hay que pagar. Esta, por ejemplo, dice que tiene un plan, está el plan anual, que tienes que pagar los 12 meses de un solo toque. Por ejemplo, este que dice $28 al mes. Que, entonces vos decís, no, está barato, $28 al mes para generar videos, está costeable. Pero ya lo multiplicas por 12, eso quiere decir que tenés que pagar $336, que son aproximadamente 170.000 colones. Entonces, ya no es tan barato. Podrías decir entonces que sí la quiero pagar mensualmente. Ah, ok, mensualmente te va a salir en $35. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Todo depende del proyecto, pero hay un costo relacionado detrás y tenemos que ver si ese costo relacionado lo podemos costear, valga la redundancia, y si es permitible o es permisivo para nuestro proyecto. Y luego ver qué me ofrece cada uno de los planes, porque vean que incluso hay un plan Generative de $120 al mes. Este InVideo lo que hace es que te permite crear guiones de video y al final exportar un video y doblar la voz y hacer un poco de cosas interesantes con eso, como para hacer cortos de video de comercial. Obviamente, si han trabajado con la parte de marketing, ustedes saben que los videos comerciales son un poco caros. $35 por un video comercial vale la pena. Y lo que incluye es que genera imágenes o clips de video para poder complementar ese video que vas a generar. Y todo esto te lo dice la descripción de la inteligencia artificial. Igual, aquí es ir anotando herramientas para ver cuál puedo utilizar o hacer una pequeña investigación de cuál herramienta me funciona mejor para hacer este tipo de cosas. Una pregunta. Ajá. Esta parte me parece súper importante e interesante a la vez. Si se puede volver a la anterior, ahí te da como un número de tokens o de, ¿verdad? Que se pueden utilizar. Porque a la hora de escoger, pues uno tiene que pensar cuánto, si se le van a acabar muy rápido o no. Ujú. ¿Hay alguna forma? O sea, eso es, yo sé que es casi imposible, pero, y más a uno que está empezando, pero hay alguna forma de, yo sé que si uno consume, por ejemplo, lo que le ofrecen, puede pagar como un re-up, ¿verdad? Una camisa o Un pagar un poquitito poquito más. más. Ajá. Ajá. Pero ¿hay alguna forma en la que ustedes recomiendan o hacen para decir, no, mira, el de 35 no me va a alcanzar porque usa, no sé, 80 o 50 minutos máximo, voy a necesitar 200? Bueno, este está muy sencillo porque está en minutos, pero en los otros, ¿hay alguna forma de calcular el consumo que uno pueda llegar a tener de tokens? Yo lo hago a la vieja escuela, yo lo hago con Excel. Porque si logro montar el Excel, quiere decir que entiendo el modelo de negocio de la inteligencia artificial que voy a usar. Y vamos a tener el miércoles toda una sección de costeo. O sea, el miércoles vamos a ver cómo se costea un proyecto de inteligencia artificial. Y vamos a usar un caso real. Entonces yo voy a traer el caso y ustedes van a ver similitudes con los que ustedes vayan a plantear, pero yo voy a traer un caso, el caso real. Y lo vamos a plantear, vamos a hacer esta investigación. Ese caso no es tan complicado, pero tiene sus cosas. Uno al final dice, puchica, eso se siente y se ve muy sencillo, pero realmente es sencillo, es barato. No. Entonces lo que hay que hacer es ver bien estas características, saber muy bien qué es lo que quieres lograr. Por ejemplo, este es para video, ¿verdad? La parte del video, como decís vos, es fácil de calcular. Aquí prácticamente esta yo la voy a utilizar solo como para generar el video y listo. Entonces yo podría decir
Cada video me va a costar $35, porque cada video va a ser, bueno, no, que son 50 minutos, pero cada video puede ser de un minuto, minuto y medio, entonces voy a generar 20 videos con $35 y al mes 20 videos es un montón, súper bien. Pero hay otras que son más complicadas, por ejemplo, el costeo de tokens. En el costeo de tokens es todavía más complicado hacer los cálculos y hay estrategias para poder hacerlo. Incluso hay tablas. Por ejemplo, si es conversacional, si lo que quieres hacer es un modelo conversacional, hay tablas que te van a medir cuántos tokens consumen esa conversación que vas a tener. Si es un modelo predictivo, hay tablas para hacer cálculos de cuánto consume un modelo predictivo. Si es un modelo de investigación, que también hay modelos de investigación, hay tablas para poder hacer la transferencia. Pero eso, el miércoles vamos a ver claramente cómo se costea un proyecto de inteligencia artificial. Y no es solo lo que te cuesta la aplicación, porque también tienes que invertir en cuánto cuestan tus horas, hombre. A veces implementar un proyecto de estos te puede llevar 2, 3 semanas. Y esas 2, 3 semanas, evidentemente no puedes parar de hacer lo que venís haciendo, porque vas a tener que estudiar un poco más para poder implementarlo. Entonces, todo eso hay que medirlo y posteriormente, si lo quieren monetizar, cómo monetizarlo, ¿verdad? Cómo se cobra la hora profesional de desarrollo con inteligencia artificial, que actualmente es un buen negocio. Entonces, preguntas que podemos realizar cuando vamos a crear un proyecto de inteligencia artificial. Bueno, para adelantarles, el proyecto que vamos a costear es un asistente que nos ayuda a hacer este documento. Obviamente, ustedes no lo van a tener porque tienen que generar el documento, pero es hacer un asistente para generar este documento. Y vamos a costear cuánto cuesta hacer un asistente para generar un documento de cotización de inteligencia artificial. Entonces, preguntas que se pueden realizar. Puedes identificar muchas pequeñas decisiones con las que se necesitan ayuda. ¿Qué quiere decir esto? Preguntarnos si eso que nosotros queremos automatizar lleva muchos pasos. Si lleva muchos pasos, analicen bien si lo que quieren hacer es el proyecto grande o si dividimos eso en proyectos pequeñitos. Hagan una pequeña búsqueda en Internet o en los GPTs o en las gemas que ya existen. Probablemente ya exista, ¿verdad? Alguien probablemente haya ideado cómo hacer algo similar y ustedes no tienen que volver a rehacerlo o pueden utilizar parte de lo que ya esta persona hizo o estas personas hicieron para poder aprovecharlo en su proyecto. Entonces, sí, no está de más hacer una búsqueda rápida en Internet para saber si ya alguien pensó en una solución como la que ustedes están tratando de hacer. Es muy importante, el 90% o más de los proyectos de inteligencia artificial necesitan datos de dónde aprender. O sea, nosotros tenemos que saber de dónde y cómo vamos a entrenar a una inteligencia artificial para que nos dé mejores respuestas a lo que queremos lograr. Y estos datos tenemos que tener acceso. Tercero, tenemos acceso al hardware. A veces una solución de inteligencia artificial nos parece magnífica. Por ejemplo, recuerdo que la Dos Pinos quería hacer una herramienta de inteligencia artificial predictiva que funcionara en tiempo real cuando las personas que llegan a repartir el producto llegan a las tiendas o a los supermercados o a las tienditas pequeñas de todo lado, donde está Dos Pinos, ¿verdad? Y tomar una fotografía de cómo está la góndola y automáticamente que la inteligencia artificial dijese cómo acomodar esa góndola. Resulta que se necesitaba conectividad. Las tabletas o los teléfonos, ellos las tenían, pero puede ser que llegaban a repartir allá en San Carlos, en Upala, en la punta del país, donde la conectividad era muy escasa o nula. Y luego se pusieron a medir y se dieron cuenta que la conectividad de los lugares donde ellos llegaban, había un 30% que no había cobertura suficiente para poder correr la inteligencia artificial. Entonces la inversión no rendía tanto fruto como ellos necesitaban. Entonces ese proyecto lo dejaron de lado, sin ni siquiera haberlo empezado, porque obviamente si lo hubiesen empezado, el proyecto era largo, pesado
y requería una inversión fuerte porque también había que capacitar a todos los repartidores. Entonces, esta parte es muy, muy, muy importante. En la mayoría de estos van a encontrar consejos profesionales. Entonces, el primero es como no intentes empujar los enfoques de donde la inteligencia artificial no corresponde aún. Todo lo que es razonamiento, todo lo que es pensar, eso es humano, sigue siendo humano. Todo lo que es una toma de decisión final, sigue siendo humana. Todo lo que es un proceso de negociación, sigue siendo humano. Entonces, dejemos esa parte para el ser humano y pensemos más bien en proyectos que apoyen a tomar esas decisiones. Por el contrario, encuentra un buen problema a ser resuelto. Normalmente, y creo que Silvita es la que va a tener el mejor provecho de esto. Silvia y yo trabajamos juntos, Silvia trabaja en la U, así como para hacer anuncio. Entonces, Silvia tiene que atender al público y hablar sobre los programas. Entonces, imagínense la cantidad de conocimiento que tiene que tener Silvia en la cabeza para saber de memoria todos los programas que damos en la universidad y poder hablarle a cualquier persona sobre los programas que está ella atendiendo. Entonces, eh, ¿cuál es un buen problema a resolver ahí? Que exista una base de datos centralizada donde Silvia pueda consultar por medio de un robot cualquier pregunta que un estudiante haga. Y llegamos y lo resolvemos. Y después vamos un poco más allá. Hagamos un bot que se alimente de esa misma información, lo colocamos antes de que lleguen a hablar con Silvia y entonces el 60% de las consultas se las pueden hacer al bot y cuando ya es una toma de decisión, le va a pasar a Silvia, que Silvia es el humano experto que va a poder guiar adecuadamente a la persona a tomar esa decisión. Entonces, acá es donde hay que pensar ese tipo de decisiones a la hora de hacer esto. Y aquí hay el primer anexo. El primer anexo es una lista de verificación de la realidad de la inteligencia artificial. Son 22 elementos para asegurarte que tu proyecto no sea una causa perdida. Entonces, en el Classroom, ustedes se van a encontrar un documento 1. Yo les puse, creo que los dos, en PDF y en Word. Entonces, van a encontrar este documento que prácticamente es sí o no. Voy a hacerlo un poco más grande. Entonces, pensando en el proyecto que ustedes quieren desarrollar, hay que ir respondiendo todas esas preguntas. Uno, delegación correcta. La persona que va a ejecutar el proyecto y completa la lista de verificación entiende realmente el negocio. O sea, si son ustedes o la persona que va a llenar esta lista, está entendiendo el negocio, sabe qué es lo que quiere resolver. Probablemente sí, porque este primero que vamos a hacer es propio, es personal, pero usualmente queremos crear uno en nuestro entorno de trabajo y a veces nos piden hacer esa tarea y lo ideal es hablar o tener a la par a la persona que es experta en esa materia. Segundo, conceptualización centrada en resultados. Usted, y aquí es una respuesta de sí o no, puede explicar cuáles van a ser los resultados del sistema y por qué vale la pena tenerlos. Si no pueden responder esta pregunta, no tiene sentido que sigan adelante con el proyecto. O sea, lo primero que hay que tener en mente es cuáles van a ser los resultados con este proyecto. Disminuir la carga de trabajo, aumentar la frecuencia, mejorar la conversión, disminuir las horas de inversión en un proceso, etcétera. Pero hay que tener claro cuáles van a ser estos resultados. Incluso hay toda una sección que son los KPIs para darnos cuenta si el proyecto está funcionando adecuadamente, estos puntos de control de KPI. El número 3, fuente de inspiración. Al menos has considerado la minería de datos como una opción para obtener inspiración. O sea, ya hiciste una pequeña investigación para saber si existe o no existe algo parecido a lo que quieres crear. El cuarto, esto es una tarea apropiada para el Machine Learning o la inteligencia artificial. O sea, son tareas donde nosotros podemos tener respuestas correctas y decirle a la inteligencia artificial es correcto o es incorrecto. Por ejemplo, en el caso, voy a ahondar un poquitito en el caso de Silvia. Saber o tener el experto que eventualmente hable con la inteligencia artificial y le indique a la inteligencia artificial si lo que está respondiendo es correcto o no es correcto. O
no sé, por ejemplo, un chatbot. Eso es lo que más en inteligencia artificial solicitan. Uno llega a crear el chatbot y necesitas entrenarlo. Pero usualmente cuando a mí me contratan como profesional para desarrollar un chatbot, yo no soy la persona experta. Entonces voy al punto número uno y tengo que decir, ¿quién es la persona experta? Tengo un contacto dentro de la empresa que me va a dar los datos. La respuesta es sí, ok, sí. Número cuatro, ok, una vez que yo ya entreno a la inteligencia artificial con esos datos, quién va a validar que las respuestas que está dando la inteligencia artificial son correctas? Yo necesito saber si las respuestas son correctas o no. A mí me ha pasado muchas veces que yo llego, entreno el bot, lo ponemos a funcionar y resulta que me dicen, Leo, es que me está tirando respuestas que no tienen ningún sentido o me las corta. O sea, me dice ciertas cosas y me para ahí. O sea, no me da la dirección completa, no me tira la dirección de la URL, de la ubicación donde yo quiero ir, no me dice eh, las respuestas que yo necesito escuchar y posiblemente hay dos razones. Una, la inteligencia artificial no está adecuadamente entrenada y dos, posiblemente esa información no te la dieron. Porque una cosa es la persona que se cree experta en el proceso y otra cosa es la persona que está en el día a día del proceso. La persona del punto número uno y la persona del punto número cuatro, les sugiero que sean diferentes. Que la persona que te da la información para entrenar la inteligencia artificial sea diferente a la persona que va a probar la inteligencia artificial, para tener dos puntos de vista sobre la información que se está dando. Porque si la persona número uno, la que te dio la información para entrenar a la inteligencia artificial, te está diciendo, la información es esta, A, B, C y D, y la persona que la está probando te dice, suave, el punto número B no está correcto. Eso quiere decir que de la estructura a la realidad hay un paso que se cayó. Puede ser que el usuario final requiera la información de cierta forma diferente a lo que los procesos que tiene la empresa indican. Entonces hay que analizar si los procesos, si se siguen los procesos, si se cambia la respuesta al usuario final o se cambian los procesos y se modifica la información que se tiene en la base de datos de conocimiento. Pero necesitan los dos puntos de vista. Quien te da la información para entrenar el modelo y quien te lo prueba. Entonces, en este caso, vamos a tener lo siguiente. Resulta que Silvia necesita el documento para entrenar a la inteligencia artificial sobre inteligencia artificial generativa. Entonces, ella va a la parte académica o a la parte comercial y le dan el PDF con el brochure del curso con todos los contenidos, pero todos los contenidos. Y entonces luego me va a pedir a mí, como director de la escuela, que verifique si las respuestas que está dando el bot son correctas. Entonces, ese es el paso correcto y saber que tenés a las dos personas. Si es un proyecto propio, uno puede sustituir a las dos personas por uno mismo. Lo ideal es que se tenga una respuesta positiva a esto. Luego hay que ver la perspectiva del usuario. Además de tener a la persona que te da la información para entrenar la inteligencia artificial, tienes que tener a la persona que verifica las respuestas, pero también la persona que es el usuario. O sea, ¿quién va a usar el sistema? Necesitas tener conejillos de indias que los prueben. Entonces, en este caso, aquí tener dos o tres personas, si es vuelvo a lo mismo, si es un proyecto propio, puede ser uno mismo en todos los casos. Lo ideal es que esto sea un poco más extenso y funcione para más. Pero si es un proyecto para más personas, que ojalá tengas varios usuarios que te puedan ayudar a probar esto y saber si se están cumpliendo los objetivos que planteaste al principio. Tienes que tener un desarrollo ético. O sea, siempre hay que pensar que lo que estás haciendo es una creación y es una creación tuya y que eventualmente esto puede beneficiar o dañar a alguien. Si es una cosa que va a dañar a alguien, hay que pensar muy bien si vale la pena implementarlo. Entonces hay que pensar en la parte ética y lo otro en la parte ambiental, que es parte involucrada en la parte ética también. El consumo de inteligencia artificial es caro a nivel ambiental, es un consumo alto. Entonces hay que tener en cuenta también si vale la pena ese consumo que vas a hacer. Número 7, saber si tienes expectativas razonables. O sea,
tu sistema puede llegar a pensarse excelente, pero no va a ser perfecto. Entonces, aquí tienes que tener en cuenta que las expectativas tienen que ser claras. Cuando marques estos objetivos que vos decís, quiero que mi aplicación haga A, B, C, entonces que sean razonables. Vayan por pedacitos, vayan a pasitos pequeños y luego hagan un salto grande, como el ejemplo que acabo de poner. Primero hagan un bot que ayude a Silvia en un programa. ¿Funcionó ese bot? Ok, añadimos, perdón, otro programa. ¿Funcionó? Añadimos una escuela entera. ¿Funcionó? Añadimos todas las escuelas. ¿Funcionó? Ok, se lo tiramos al estudiante. ¿Funcionó? Perfecto, terminamos. Pero no tratemos de ir hasta el último punto en la primera evaluación del proyecto, porque puede ser que nos demos algún traspié. Es mejor ir probando paso a paso. El punto número 8, si es posible ponerlo en producción. Acá siempre es interesante ver lo que normalmente cuando hacemos los módulos de prueba, nosotros usamos las versiones gratuitas y todo funciona y todo corre porque son preguntitas pequeñas. Usualmente siempre dicen esto, mi formación original es ingeniero en sistemas, entonces mis profesores siempre me dijeron, nunca pruebes tu propio código. Y esto se debe a que uno como programador sabe dónde, pues, y aunque sea inconscientemente, dónde tu código se va a caer y no lo vas a probar. Entonces hay que ser eh, consciente de que cuando lo vas a poner en producción puede ser que se caiga. Otra cosa es que puedes haber desarrollado un monstruo que cuando lo pones en producción el costo es insostenible. Entonces hay que más o menos pensar si esto va a poder salir a la luz. Nueve, tengo los datos para aprender. Entonces, si por ejemplo, si Silvia quiere hacer el proyecto para la parte de un bot que le ayude a responder preguntas de estudiantes, lo primero es, tengo los datos para que mi robot aprenda. Posiblemente diga Silvia, tengo los programas, pero hasta allí. Los programas no son suficientes, hay que trabajarlos, hay que estandarizarlos, hay que optimizarlos. Entonces, este punto número 9 es muy importante. De hoy en 8, la próxima semana no vamos a tener clase en línea, sino que la próxima semana, bueno, a partir del miércoles yo les dejo, creo que son como 22 horas, o sea, sobre ahí el exceso, o sea, 4 horas se les van a convertir en 22 horas, que es un proceso de ETL. El ETL es cómo se hace extracción, transformación y carga de datos para inteligencia artificial. Es un pequeño ejemplo, es guiado, va a ir paso a paso, tiene los ejemplos descargables y todo, son videos que van entre los 16 minutos y la hora y media, para que más o menos tengan una noción de lo que es la preparación de datos. Y esta preparación de datos es importante para la parte de la inteligencia artificial. Número 10, saber si tenemos los ejemplos suficientes. Y si no tenemos los ejemplos suficientes, mejor ni sigamos. Eso significa que si tengo la data suficiente. Vuelvo al ejemplo con Silvia. Resulta que definimos un estándar para el programa que vamos a usar para alimentar a el sistema de respuestas. Y resulta que el estándar es sección A, sección B, sección C. Y resulta que tenemos 10 programas. Y de esos 10 programas, solo 4 cumplen con esas secciones. El resto, los otros 6, tienen algunas y tienen otras sí y otras no. Entonces no tengo suficientes datos para aprender. Entonces hay que saber si tenemos los datos suficientes para poder explicarle o enseñarle a la inteligencia artificial cómo actuar. Cuando digo computadoras, me refiero al hardware. O sea, tenemos una computadora suficientemente poderosa para procesar lo que queremos hacer. A veces hay herramientas que podemos utilizar que ejecutan su cómputo adentro de la computadora tuya y no en la nube. Entonces, si vamos a hacer procesos así, necesitamos saber si tenemos computadoras que hagan ese procesamiento. La parte del equipo es quién va a trabajar con vos. Si lo vas a desarrollar solo, check. Pero si vas a trabajar con otras personas, si esas personas están o tienen las habilidades para poder desarrollar esto y consumirlo posteriormente.
Luego la precisión de los datos de entrenamiento, si confías en las fuentes de datos que estás buscando para entrenar eso. En el caso de Silvia, si la fuente de datos soy yo, saber si Silvia confía en Leo para que le dé los programas de estudio. O si realmente los está generando bien o los está generando mal. La número 14 es vacilona. Necesitamos tener los registros de cordura. ¿Qué son los registros de cordura en inteligencia artificial y especialmente en inteligencia artificial generativa? Vamos a ver. Silvia tiene toda la experiencia del mundo atendiendo a la gente y tiene las conversaciones guardadas. Tiene todos los WhatsApp que ha hecho, todos los correos electrónicos que ha hecho. Los registros de cordura es poder guardar o replicar una conversación de esas que ha tenido con un estudiante, una conversación real. Y tenerlos como ejemplos. Hasta este punto no es ejecutarlos, pero en este caso es tener ese set de ejemplos de la vida real para poder probar lo que estás generando. El registro de calidad es si realmente, es como el número 13, si además de ser precisos, son de calidad los datos que vas a utilizar. El número 16 es la curva de diferencia o qué tantos errores estás dispuesto a considerar. O sea, has considerado que van a haber errores, ¿verdad? Entonces, hay que saber, o por lo menos tener en cuenta en la mente, si vas a tener cierto límite de errores. Por ejemplo, si estás haciendo un bot, saber que de cada 100 mensajes que entre, el bot puede echar a perder dos o dar respuestas en dos o tres, pero ¿cuál es el número que estás dispuesto a tolerar? El número 17, si tienes tiempo para hacer simulaciones. O sea, necesitas tener en cuenta que necesitas hacer simulaciones del proyecto que estás haciendo y si vas a tener el tiempo y el dinero para poder ejecutar esas simulaciones. Luego, si ya creaste las métricas, esto de las métricas es cómo vas a medir que tu sistema está funcionando correctamente. Y tienes que tenerlo en el paso cero. O sea, si en el paso cero no tienes cómo vas a medir esto, mejor ni sigas. O sea, prepara primero cómo vas a medir que tu proyecto está funcionando antes de seguir. El número 19, ¿quién va a revisar esas métricas? Ojalá no sean ustedes. En este caso, en el curso voy a ser yo. Entonces, en el curso, en la documentación que ustedes me van a dar, va a decir, sí, yo voy a hacer un sistema que genera imágenes automáticas basadas en la descripción de una persona. Ok, perfecto. Eh, Ustedes crean las métricas, tanta exactitud, tanta precisión, tanta estabilidad, tanta difusión, etcétera. Yo voy a ser el que voy a revisar esas métricas, pero tiene que tener esa persona que va a revisar esas métricas que debe ser imparcial a su proyecto. Esta es opcional, que es la comparación de pérdida de métricas, que eventualmente es comparar esta revisión con estas curvas de inferencia. En la mayoría de los proyectos de inteligencia artificial generativa no sucede. Esto sucede mucho en lo que es Machine Learning, que te da números. O sea, el modelo del Machine Learning siempre te va a dar números específicos de cómo está corriendo el modelo. Entonces es fácil hacer la prueba. Entonces este punto número 20 sí va a ser opcional. El punto 21 es la población. ¿A qué población está dirigida esta aplicación que estás haciendo? O sea, describe claramente quién es el usuario de tu sistema y cuál es el rendimiento mínimo que va a tener ese sistema. Recuerden que acá, en el punto 22, de eso depende la nota del curso, del tercer curso. Si ustedes me ponen que su proyecto va a tener un rendimiento mínimo de un 70% de aciertos, eso tiene que cumplir el proyecto que ustedes van a hacer. Obviamente esto no está escrito en papel. Conforme vayamos desarrollando el proyecto, ustedes se van a ir dando cuenta de muchas cosas y esto se va cambiando. Pero este punto 22 es prácticamente contra qué yo como profesor voy a medir lo que ustedes han hecho con inteligencia artificial generativa para saber si esto funcionó o no funcionó. Entonces, en el caso de Silvia, que diga un 75% de efectividad en las respuestas que me da para, para salir de una duda. Y eso yo lo voy a medir.
Eventualmente yo voy a sentarme con la herramienta de inteligencia artificial que ustedes hayan hecho y la vamos a probar. Y esa va a ser la métrica para poder dar una nota al final. Entonces, si su proyecto no cumple con estos 22 pasos, excepto el opcional, es mejor pensar detenidamente si estamos pensando de forma adecuada al proyecto. Entonces ahí ustedes van a tener los 22 puntos. La idea es hacer un examen o un autoexamen propio a la hora de redactar el proyecto. Por eso yo les pedí que para esta clase tuviesen, ojalá, en mente un proyecto y podemos abrir un espacio para que ustedes me digan, profe, yo lo que estaba pensando era hacer tal cosa o cómo hago tal cosa y que me vayan preguntando en el camino. Pero la idea es que dentro de la documentación del proyecto ustedes me tienen que dar esta lista de identificación con los datos del proyecto de ustedes. ¿Dudas, consultas hasta ahí? Súper. Aquí esto es una pequeña explicación de cada uno de los 22 puntos. Ahora viene el paso número uno. En el paso número uno, ahora sí, vamos a definir los objetivos del sistema. Una vez que ya definieron el título del sistema y tienen la tabla de los 22 puntos chequeada, empezamos con cuáles son los objetivos de mi sistema. ¿Cómo calificaría el rendimiento de la tarea que asignaste? O sea, aquí prácticamente ustedes me van a decir a mí cómo voy a usar la aplicación al final del proyecto para calificarlos a ustedes. Segundo, ¿qué tan prometedor debe ser para que valga la pena ponerlo en producción? Esto es una pregunta filosófica para ustedes. O sea, ¿cuál es el proceso aspiracional que ustedes tienen con el proyecto que quieren poner en práctica? ¿Cuál es el rendimiento mínimo aceptable para lanzarlo? Existe en informática un concepto que es el producto mínimo viable. O sea, ¿cuál es el punto donde yo puedo decir, esto ya lo puedo lanzar y que la gente lo empiece a usar de a poquitos? Porque si no, les va a tomar 6, 7, 8, 9 meses hacer un proyecto para poder lanzarlo y después, obviamente, cuando lo lancen va a ser un proyecto buenísimo, pero lleno de posibles pequeños errores que se pudieron haber evitado en el camino. Entonces, imaginarte un producto mínimo viable para que la gente lo pueda empezar a medio utilizar es un buen punto de partida. Entonces, acá hay un recurso número 2 que es la guía detallada. En este recurso número 2 prácticamente es, Una pregunta, perdón. ajá, sí, Eh, Eso es como ponerlo a funcionar como para que me dé los errores, digamos que vos puedas decir, como para ir, mi objetivo, limando errores en el camino. es correcto. Que vos digas, mi Okey, objetivo es poder meter a la base de datos de conocimiento todos los programas de la U, pero yo lo voy a empezar a usar cuando ya tenga el primero. Si todos los programas de la U son 60, porque yo no me voy a esperar hasta que los 60 estén ahí metidos. Cuando tenga el primero, empiezo a probarlo con ese. Y ahí te vas a dar cuenta de que tienes que afinar en el camino. Esta número 2 es la guía para levantar requerimientos. Entonces, usualmente esto es una guía que se hace cuando se trabaja con desarrollo de software. Pero funciona exactamente igual. Realmente lo que ustedes están haciendo es un desarrollo de un software. Entonces, primero que nada, averiguar quién está a cargo. O sea, quién es el jefe del proceso. Usualmente en estos proyectos de curso, los jefes son ustedes. Entonces, pero estar completamente seguros de que sí van a mandar sobre ese proyecto. El número 2, ¿cuál es el caso de uso? En este caso de uso, busquen razones. ¿Cuáles son las oportunidades que se están perdiendo si no uso esto? Existe un acuerdo tácito, esto significa que si mejoro esto puedo obtener mejores rendimientos. ¿Para quién es ético proceder? Esto es identificar cuál es el caso de uso. El caso de uso es un término muy de informática
y de la parte de análisis de procesos de negocio, que se refiere a un pedacito de un proceso de negocio. Entonces, si el proceso de negocio es, por ejemplo, en el caso de Silvia, el proceso de negocio es matrícula. El caso de uso es atención al público. Ese es el caso de uso que va a ver que todo el proceso de negocio, que es matrícula, el caso de uso es atención al público. Y específicamente en la atención al público, enfocarme en cómo va a ser el proceso. Prácticamente imaginarme en mi cabeza qué es lo que voy a ver en pantalla y cómo va a funcionar. Paso número 3. Algunas validaciones del caso de uso que vieron arriba contra la realidad. O sea, primero, sé hacerlo. O sea, lo que estoy planteándome, sé hacerlo o no sé hacerlo. Si no sé hacerlo, voy a saber o voy a aprender. En este caso, acá ustedes me hacen la pregunta a mí. Entonces, eventualmente pensemos en uno complicado. Vamos a ver. Ok, imagínense eso. El caso de uso de negocio es la seguridad de la infraestructura de un edificio. El caso de uso específico es la entrada de las personas. Entonces, ustedes, el proyecto va a ser poner una camarita en la entrada para que la gente se asome por ahí y con biométrica le detecte la cara y abra la puerta. Ok, eso es lo que ustedes quieren hacer con inteligencia artificial. Ya describieron más o menos cómo va a ser el proceso. Entonces, quieren el aparato, este va a ser el aparato va a estar pegado a la puerta, a cierta altura, la persona va a llegar, se va a asomar, va a tocar un botón, no sé, o va a pasar la mano, hablar. Es describirse en la cabeza qué es lo que va a suceder. Bueno, y el papel también. Luego que, que la imagen o la pantalla se abre, capturar la foto. Una vez que captura la foto, la va a mandar por internet al servidor, el servidor la procesa, va a enviar un mensaje diciendo es correcto y eso va a enviar un mensaje al Yavin y el Yavin se abre. Entonces, describieron en su cabeza o en papel, en este caso, qué tienen que hacer. Ahora, validaciones de la realidad. Resulta que no hay dinero para invertir en un aparato lector de facial. Entonces, hay que valorar lo que queremos contra la realidad. Entonces, en la realidad no puedo comprar un lector facial. Entonces, eventualmente podríamos decir, no, no vamos a usar un lector facial, vamos a usar un teléfono. El teléfono sí, vamos a tener un teléfono, etcétera, perfecto. Entonces, la primera versión va a salir con un teléfono en lugar de con un lector facial. ¿Se puede hacer? Busco un poquitito en internet y me doy cuenta que sí, sí se puede hacer lectura facial con los teléfonos. Entonces, es esta cosa de validar lo que ustedes quieren hacer contra lo que en la realidad sí se puede hacer. Luego vas a tener la creación de métricas de desempeño. Eso quiere decir cómo vas a medir que este sistema funciona o no. Entonces, acá hay dos partes. Una parte donde ustedes crean esas métricas de acuerdo a sus percepciones. ¿Cómo creen ustedes que el sistema debe ser medido o medido? Y segundo, van a buscar una revisión experta, que esto va a ser un feedback conmigo. Entonces, más o menos como en 2 semanas, ustedes me van a mandar un documento y yo les voy a dar feedback sobre ese documento, que esa es la parte de la revisión experta. Yo voy a agarrar el proyecto que ustedes están planteando y les voy a decir, ok, acá mejor evalúen esto, esto y esto, quiten esto de acá, no lo midan así, váyanse por este lado, etcétera. Y luego tienen que ir hacia la parte de métricas de rendimiento del negocio. ¿Qué es esto? ¿Qué le va a aportar ese proceso al negocio? Por ejemplo, el de la seguridad. ¿Qué le va a aportar eso al negocio? O sea, ¿qué le aporta al negocio que haya un aparato que mostrándole la cara abra la puerta? Probablemente que no voy a tener la necesidad de tener un guarda en esa puerta para que me esté abriendo y cerrando. Aumento en la seguridad que se ve reflejado en una mejora en los inventarios. No sé, o sea, pensar en cómo mejorar o cuáles van a ser las mejoras hacia el negocio
con ese proyecto que ustedes tienen. Establecer los criterios de prueba. Ustedes mismos me van a decir cómo van a probar esto o cómo se va a probar este software o este sistema. Y luego van a definir claramente el requerimiento. Primero van a definir el problema. Vieron que no es tan fácil como suena. Poder verbalizar o escribir eh, un problema es complejo. Entonces, acá la primera parte o el objetivo principal es evalúen ese problema. Segundo, comprensión del usuario y del entorno. Hagan un análisis del usuario que va a usar la plataforma, valga la redundancia, y cuál es el entorno en el cual se va a usar este software. Requisito de datos, indiquen cómo van a solucionar esos datos. O sea, en la primera parte, en aquella lista de verificación, ustedes dijeron, sí, tengo los datos. Acá tienen que escribir de dónde los van a agarrar. El número 4, ¿qué requisitos de modelado de inteligencia artificial necesitan? Aquí es donde ustedes con investigación van a decir, ocupo un LLM que genere texto, ocupo una herramienta que haga videos, ocupo una herramienta que haga imágenes, ocupo una herramienta que reconozca caras. Entonces, hay que hacer una pequeña investigación y cuáles son los modelos de inteligencia artificial que ustedes necesitan para resolver ese problema. ¿Cómo van a hacer la integración de esa en las operaciones diarias? O sea, una vez que ya ustedes tengan ese producto hecho, ¿cómo se va a usar? Prácticamente es describir cómo se va a integrar esta solución con el día a día de uso. Consideraciones éticas y de seguridad, eventualmente se requieren. Por ejemplo, ¿qué sucede con este de la puerta, para abrir la puerta? ¿Qué sucede si se va la luz? ¿Qué sucede si no hay internet? ¿Cómo se abre la puerta? Entonces, si se fue la luz y esta cosa no enciende, está conectada a una batería, perfecto. Pero ¿qué pasa si se va el internet? Eso es algo que puede suceder. ¿Qué pasa si se va el internet y todo lo tengo en un servidor? La puerta no va a abrir. Entonces, ¿cómo o qué va a suceder en esa parte? Es una consideración de seguridad y consideraciones éticas. Posiblemente, actualmente abre la puerta un señor. Entonces, cuando esto esté funcionando, ese señor se va a quedar sin trabajo. Entonces, son parte de las consideraciones éticas que hay que pensar a la hora de hacer estas herramientas o incluso proponer que ese señor mejore sus condiciones con alguna otra habilidad que no sea solo cerrar y abrir la puerta. Y pensar en un plan de mantenimiento y escalabilidad. O sea, una vez que esto esté funcionando, por ejemplo, en el caso de Silvia, ya lancé el programa, ya lo estamos usando todos. Todos estamos consultando el bot. Ok. ¿Qué sucede si en la universidad abrimos esto a los estudiantes? Pasamos de ser, no sé, 25 usuarios a más de 1.500 usuarios. Entonces, pucha, eso es un costo enorme. Pues es escalable. O sea, el proyecto puede escalar hasta ahí. Segundo, plan de mantenimiento. Ya Silvia lanzó su programa, está funcionando, pero ¿qué pasa si hay un programa nuevo? ¿Qué pasa si se quita un programa? ¿Cómo se le va a dar mantenimiento? Y más importante, ¿quién? O sea, no podemos amarrarnos al software que hacemos. No puede ser que ese software solo funcione o exista solo si Silvia está. No, entonces tiene que haber un plan de mantenimiento para ese software. Y esto es un formatito de tabla que se puede hacer. O sea, realmente, usualmente, un caso de uso se desprende en varios requerimientos. Entonces, requerimiento número 1, tomar la foto. Requerimiento número 2, procesar la foto. Requerimiento número 3, recibir los datos de la foto. Requerimiento número 4, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, usualmente hay varios requerimientos relacionados a un solo caso de uso. Esto es un ejemplo de cómo se documenta un requerimiento. Igual en el camino yo les voy a ir apoyando en el desarrollo, dándoles feedback al documento que ustedes vayan subiendo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Hasta el paso número 1. Y son un montón de pasos.
Paso número 2. Obtenga acceso a los datos. Empecemos a recolectar los datos. Sí, Guillermo. No, nada, profe, estoy. Ah, ok. Ok, entonces empecemos a recolectar los datos. Eh, el anexo 3 no lo voy a abrir, es una guía de jerga. Prácticamente esto es hacer un glosario. Es muy práctico si ustedes están haciendo sistemas internacionales eh, o sistemas interculturales, porque te permite como traducir esas palabras. Por ejemplo, recientemente me di cuenta que nosotros en Costa Rica utilizamos mucho la palabra matricular, pero en países sudamericanos usan inscribirse o admisión. Entonces, son sinónimos, lo entendemos porque somos latinos, pero se utiliza más en un país que otro. Y probablemente la data que vos vas a incluir dentro del sistema esté enfocada en cierta palabra. Entonces hay que enseñarle al sistema con un glosario que cuando una persona se refiere a admisión, también hablan de matrícula o de inscripción. Entonces, si utilizan cualquiera de las tres palabras, el sistema va a entenderlo. Entonces, esta parte de la jerga es muy importante. Es cómo crear ese glosario de palabras que necesitas para que la inteligencia artificial sea entendible para todos. Luego, ¿qué son los datos? Esto es un documento que yo les pasé ahí. Veanlo por acá. Ahí está, acá, acá. ¿Qué son los datos y por qué dividimos nuestros datos? Entonces, esto es entender un poquitito. Acá, este es un texto chiquitito, ahí lo pueden leer. Es entender realmente qué es un dato. Em, Vamos a ver, voy a hacer un pequeño ejercicio. Resulta que yo tengo esto por acá. Esto que tenemos en pantalla o esto que escribí acá es un dato. Una sola oración puede ser un dato, pero esa sola oración se puede lograr descomponer en múltiples datos. Y hay que entender cuáles son los datos que yo necesito o requiero a la hora de interactuar con una inteligencia artificial. Y eso es muy fácil de poder establecérselo en una inteligencia artificial. Voy a copiar esto que está por acá y especialmente con las inteligencias artificiales generativas. Mira, no tengo ChatGPT, a ver. Vamos a ver ChatGPT. Entonces aquí le voy a decir, necesito que de, del texto que te voy a pasar, extraiga los datos y los almacenes en las variables, los puntos, celda, dirección y teléfono. Solo lee los datos e indícame si captaste la información.
y actualmente te pregunto por el dato, la respuesta. Aquí me va a decir, ok, pasa el texto. Entonces yo le copio el texto, me dice, he capturado los datos. Entonces, ya ahí tengo el dato que ocupo. Entonces, eventualmente yo le puedo decir cuál es el nombre. Y sabe que el nombre es Leonardo Correa. ¿Cuál es el teléfono? Y sabe que es el teléfono. Entonces, ¿cuáles son los datos que yo voy a ocupar? El dato es algo pequeñito, o sea, de un montón de información que es aquella línea, esta línea de texto que yo le metí acá. Esto es información. Entonces, de esa información, de ese texto, extraer el dato que yo ocupo. Entonces, esta parte es hablar de datos. Y si tengo acceso a esos datos. A veces queremos hacer cosas donde eventualmente no tenemos acceso a todos los datos por el ecosistema en el cual estamos laborando. Específicamente en Costa Rica tenemos datos públicos y datos privados. Entonces puede ser que estemos trabajando con datos privados que eventualmente no vamos a poder recopilar de ninguna manera, ni tampoco pasarle a la inteligencia artificial. Entonces hay que averiguar muy bien quién hace el trabajo y con qué en el ecosistema que queremos lograr. Ahí también hay un pequeño texto que pueden leer. Y eventualmente, si tienen alguna falta de inspiración de dónde agarrar datos, por ejemplo, que quieran hacer, no sé, una aplicación que reconozca ropa. Entonces necesitan una base de datos con ropa, que reconozca que es una suéter, que es una camisa, que es un chaleco, etcétera. Hay una base de datos con 20 millones de conjuntos de datos. Ahí yo se los puse en un documento. Entonces, uno ingresa ahí y hay bases de datos de carros, hay bases de datos de edificios, hay bases de datos de ropa, hay bases de datos de animales, bases de datos de perros y gatos. En fin, es un montón de datos ya estandarizados que alguien trabajó y con los cuales puedes probar un proyecto. Entonces, esta parte habla sobre necesito empezar a obtener los datos y documentar que tengo esos datos. En la parte número 3 vamos a dividir los datos. ¿Por qué es importante dividir los datos? Mucha data a una inteligencia artificial la puede confundir. Si yo le paso muchísimos archivos a una inteligencia artificial, puede ser que la inteligencia artificial se embote y al final no te responde correctamente. Por eso yo les puse el ejemplo con el caso de Silvia, que todos los programas tienen que tener un formato estándar para que la inteligencia artificial, si le preguntan por el nombre del programa, sepa dónde ir a buscarlo. Si le preguntan por el objetivo del programa, sepa dónde ir a buscar siempre la información que esté en el mismo lugar. Hay proyectos en los cuales no es tan sencillo. Hay proyectos que vamos a trabajar con datos no estructurados. Pero en la medida de lo posible, tratemos de que estos datos podamos clasificarlos y específicamente dividirlos. Y hay una división muy importante. Yo tengo que hacer la división de los datos de prueba, perdón, los datos de entrenamiento y los datos de prueba. Yo necesito tener datos con que probar los modelos que estoy entrenando. Entonces, puede ser una porción de los datos que ustedes estén extrayendo o puede ser un documento previamente preparado para poder probar la inteligencia artificial. Punto número 4, exploren sus datos. Y aquí es muy importante, también ahí les puse un documento de qué es el sesgo de la inteligencia artificial. Y es muy importante tener en cuenta o conocer los datos con los cuales estás entrenando esta inteligencia artificial. ¿Qué sucede? Les voy a poner un ejemplo de la vida real. ¿Qué sucede si eh, ustedes se toman el tiempo? Pongamos un caso de una persona que está muy en boca ahora, Elon Musk. Ustedes le dicen,
Elon, sentate conmigo, te voy a hacer una entrevista para entrenar a una inteligencia artificial y, y quiero que me digas todo lo que opinas sobre inteligencia artificial. Y ustedes empiezan a tomar la información de Elon, terminan este documento, lo estandarizan, hacen una depuración excelente de esa información que ustedes recibieron de Elon Musk y entrenan a la inteligencia artificial. Si ustedes le preguntan a esa inteligencia artificial entrenada con la información que Elon Musk les dio, ¿qué creen que opine o les responda esa inteligencia artificial si le preguntan que qué opina de DeepSeek o la inteligencia artificial china? Evidentemente va a estar sumamente sesgado porque no es parcial la información. No está mal, puede ser que es lo que estemos buscando. Digamos, si la inteligencia artificial que yo estoy haciendo quiere reflejar la personalidad de Elon Musk, pues así es y está funcionando. Pero yo tengo que conocer mis datos para saber si tengo algún sesgo o alguna falta de información. Y eso solo lo hago si conozco adecuadamente los datos que estoy utilizando para entrenar la inteligencia artificial. Por eso hay que explorar los datos, hay que meterse y ensuciarse las manos con los datos. Las clases que yo les voy a liberar a partir del miércoles hablan de todo esto. Son, para que lo veamos aquí un poquitito, yo se las voy a poner en el Classroom, pero el Classroom los va a llevar a este Notion. Y eso les va a abrir esta clase que es el proceso de TL. Bueno, realmente ustedes van a llegar hasta, hasta aquí. No, perdón, hasta aquí. Ustedes van a ver la clase uno, 2 y 3. Pueden ver las demás si quieren. Las demás hablan sobre Python y cómo hacer un sistema de detección de inundaciones automatizado con Python, entrenando modelos desde cero. Si quieren las pueden ver todas, no hay ningún problema. Si conocen de Python pueden seguir el código, hay diagramas y hay código que pueden utilizar y es funcional. El sistema funciona y está corriendo, entonces lo pueden usar. Pero lo importante son las primeras tres clases, donde vamos a hablar de lo que es un ETL. El ETL son las siglas de extracción, transformación y carga, o sea, load en inglés, extracción, transformación y carga. Cómo extraen datos, cómo transforman datos y cómo cargan los datos eventualmente para todos los procesos de inteligencia artificial. Entonces, en este caso, este paso de explorar los datos también necesita que le digas cómo vas a eventualmente entrenar la inteligencia artificial para que automáticamente siga todos estos rumbos. Paso número 5, prepara las herramientas. Entonces, aquí yo voy a preparar una pequeña sección también, Notion, que prácticamente es una tablita donde voy a poner el nombre de la herramienta, la URL de la página donde está el proyecto de esa herramienta y para qué funciona. Eso prácticamente es ir haciendo una cajita de herramientas, donde ustedes van a poder tener un set de muchas herramientas de inteligencia artificial cuando terminemos este curso, la van a ir alimentando por el resto de sus vidas porque esto no va a parar, pero la idea es que en cada uno de sus proyectos ustedes digan cuáles van a usar. Y ahí les dejé tres pequeños artículos. El primero es por qué las empresas fracasan haciendo Machine Learning. Es bueno leerlo para tener un concepto claro de por qué los proyectos de Machine Learning pueden fracasar. Normalmente es por el costo. Entonces sí es bueno leerlo para darnos cuenta de por dónde anda la cosa con los costos de inteligencia artificial.
¿Cómo funcionan los algoritmos de Machine Learning? Es bueno que lo tengan por ahí. Toda inteligencia artificial no es como ChatGPT. Hay otras inteligencias artificiales muy relacionadas a analítica de datos. Específicamente en el curso número 3 vamos a ver muchas herramientas de análisis de datos que grafican y exportan información. Y el artículo número 4 es por qué TensorFlow o por qué usar herramientas de Google. Entonces, más que todo es porque tenemos acceso a las licencias y las pueden travesear. Entonces, hay que ir como más allá de ChatGPT. Hay un mundo mucho más extenso que nos permite aprovechar la inteligencia artificial en gran medida. En muchos proyectos ustedes se van a encontrar que no siempre van a poder compartir información con ChatGPT. Probablemente les restrinjan que cierta información pase por LLMs públicos. Entonces hay que usar un LLM privado. Y herramientas como TensorFlow te proporcionan LLMs privados que puedes entrenar. Y este es un documento que te explica más o menos cómo es. Lo vamos a ver a profundidad en el curso número 3, pero más o menos cómo es que funciona la nube con todas las opciones de inteligencia artificial. El paso número 6 es entrenen algunos modelos, no se casen con una herramienta. Ustedes han visto que a veces hacemos los prompts y yo los corro en ChatGPT unos, en Cloud otros, en Gemini otros. Entonces es lo mismo. Si tienen 4 herramientas que hacen lo mismo, pruébenlas. Sepan cómo discernir entre cada una de ellas. Por ejemplo, la foto que les enseñé al inicio de la clase, yo la hice con una herramienta que se llama Momo. Pero herramientas así, hay como 6 o 7 que yo he visto públicamente así muy extendidas. Probé 3, no recuerdo el nombre de las otras 2, pero probé 3 y al final la que más me convenció fue Movo. Es un poquitito más cara, pero tiene mejores resultados. Entonces siempre es bueno validar lo que ustedes quieren hacer con diferentes modelos para saber cuál es el que te va a dar la mejor respuesta. Paso número 7, depurar, analizar y ajustar. Aquí, en esta parte ya el proyecto tiene que estar desarrollado. Anuncio, digamos, el documento que ustedes me tienen que entregar va a llegar hasta acá, hasta el paso número 4. Este no, el de las herramientas, porque como la implementación es en el próximo módulo, entonces las herramientas lo vamos a ver en el próximo módulo. Pero entonces, el proyecto de este curso va a llegar hasta el punto número 4 y vamos a depurar ahí todo lo referente a lo que ustedes quieren implementar. El paso número 7 es que una vez que ya esté implementado, tenemos que probarlo, depurarlo, analizarlo y ajustarlo. Ir haciendo esos ajustes de cuerda en el camino. Los modelos de inteligencia artificial generativos son un poquitito sentimentalosos, por así, no sé, tercos, por así decirlo. A veces les cuesta un poco reajustarse o ajustarse a lo que uno necesita. Entonces, el paso número 7 es empecemos a darle y darle y darle. Y ahí se van a encontrar un artículo que se llama What If. Es una herramienta que se utiliza en el desarrollo de software, que habla sobre el qué pasa si. Entonces, son esas preguntas que nunca nos hicimos, pero que el usuario realmente va a cometer, ¿verdad? Entonces, estoy tratando de acordarme de uno gráfico. Si no se los paso al grupo, por ahí yo lo tengo guardado. Pero hay uno que es muy gracioso, ¿verdad? Que llega el papá, agarra la caja de, creo que es un cereal, y vienen las instrucciones. Y entonces el, venían en orden. Y resulta que el papá hizo la número 1, luego la número 7, o sea, hizo los pasos en desorden y al final hizo un desastre. Los usuarios son exactamente igual. Entonces, no siempre siguen los pasos como se debe. La herramienta Quarif es pensar todas esas loqueras que un usuario final pueda llegar a hacer con nuestro sistema.
Probablemente en este que ustedes van a desarrollar no suceda porque es un proyecto que ustedes mismos van a alimentar y que ustedes mismos van a usar, pero cuando vayan a hacer uno para el trabajo, ese What If Tool es excelente para pensar en este punto del desarrollo del proyecto, qué pasa si A, B, C, D, E, F. Y luego la parte de la explicabilidad o el EXIA. Vamos a ver, ¿qué es el EXIA? Resulta que nosotros tenemos UX para los humanos. El XIA es como esta parte de la usabilidad, pero con inteligencia artificial. El UX es la experiencia de usuario. El XIA es la experiencia de la inteligencia artificial con el usuario. Entonces es como ese punto de vista de cómo se va a comportar la inteligencia artificial conmigo como usuario o con el usuario final. Y es poder empezar a razonar por qué se está comportando así. ¿Qué está analizando de manera correcta para poder ajustar esas preguntas y esas respuestas? Paso número 8, vamos a validar los proyectos o el modelo que ustedes generaron. Y aquí es donde empezamos a hacerle un montón de pruebas al modelo que ustedes han hecho. El paso número 9 es saquémoslo al mercado, probémoslo con usuarios reales, y con usuarios que realmente cometan errores y empecemos a ver si vamos a confiar en los algoritmos o en lo que pensamos en desarrollar y cuáles son las estadísticas, ¿verdad? Em, en esta parte, ahí les dejo un artículo que se llama Estadísticas para Personas Apuradas. Es un libro o es una extracción de un libro que se llama así, que te ayuda a pensar rápidamente cómo sacarle provecho a los indicadores que te da un sistema, en este caso de inteligencia artificial. Número 10, ahora sí, pongan su sistema en producción, que empiece a funcionar. O sea, saquémoslo al aire, démosle luz, que la gente lo empiece a usar, si es para gente o nosotros mismos empecemos a usarlo y a producir cosas con este sistema que creamos. Paso número 8, perdón, número 11, este paso lo van a hacer conmigo y es lanzar el experimento en vivo de forma segura. O sea, yo voy a hacer el conejillo de Indias de ustedes en vivo y en directo. Y créanme que le voy a dar duro a los modelos que ustedes desarrollen. O sea, voy a llevarlos al borde. No con el objetivo de votarlos, o sea, ese no es el objetivo. Es el objetivo final para que empiecen a darse cuenta de esos pequeños trucos o esos pequeños obstáculos que hay cuando usamos inteligencia artificial generativa. Específicamente sucede mucho porque los modelos fueron entrenados con idioma inglés y muchas cosas a la hora de la traducción se pierden. Entonces los modelos a la hora de razonar no razonan tan bien y yo conozco ciertos secretillos de los modelos que podemos utilizar para explotar estas debilidades y que ustedes hagan modelos más robustos y que se den cuenta de dónde podría eventualmente caerse el modelo que ustedes están desarrollando, para que puedan colocar ahí todas las barreras para que eso no suceda. Y el paso número 12, ya ese no van a estar conmigo, ya hemos terminado la maestría, ya son el curso, el máster. Ya ustedes son expertos en inteligencia artificial generativa, tienen el certificado, entonces ya tienen que monitorear y darle mantenimiento al sistema que ustedes hayan sacado al aire. Esto es lo que vamos a ver el próximo miércoles, cómo se cobran estos proyectos. O sea, no nos da chance en estos últimos 40 minutos de ver esto, pero sí me gustaría, si es posible, si puede hacerse público en el grupo, escucharles de la idea que tienen planteada para el proyecto, si quieren compartirla. Completamente abierto a que me digan, profe, es que es un proyecto de trabajo, no puedo decir qué quiero hacer. Entonces, relax, no hay problema. Pero la idea es que podamos ver acá más o menos ejemplos de proyectos que quieran hacer. No hay ningún problema que hayan dos o tres iguales. Es más, es mejor que existan proyectos iguales porque luego podemos comparar métricas. Entonces, yo voy a ir diciendo el nombre
Y como les dije, es completamente de discreción, decirme o no decir el proyecto. Eh, Igual hay 100% confidencialidad a la hora de que ustedes entregan los trabajos y ningún otro compañero ni nadie va a ver el trabajo más que yo. Entonces, Alejandra, no sé si pensaste en algún proyecto para hacer. Profe, he pensado como en 1000, Eso es porque bueno. cada, sí, he pensado muchos porque, bueno, he pensado para aplicar en mi trabajo propios, en fin, he estado dándole vueltas. Ahora que estábamos viendo esto, también me puse a pensar, bueno, creo que uno de los que más podrían ayudarnos, digamos, en mi trabajo, tal vez no propio, pero sí a mis supervisores, sería un sistema, porque la planilla nosotros lo hacemos súper manual. Entonces, estaba pensando en un sistema de planillas que nos ayude a automatizar un poco lo que actualmente se hace. Digo, un supervisor tarda, no sé, puede tardarse todo un día haciendo la planilla de 15 días, de 15 agentes. Entonces, creo que a la vez podría hasta implementarse en toda la empresa en su momento, pero tal vez iniciar con mi vertical, que son más o menos 75 personas, y ver si hay una forma de automatizar ese sistema de planillas. No sé si será posible, ¿verdad? Porque obviamente hay datos, que es lo que tengo que validar. Y si no, también estaba pensando, actualmente nosotros manejamos bot, pero son con sistemas eh, tercerizados. Entonces, también por ahí tengo la idea de un bot de servicio al cliente. Buenísimo. Me gusta el primero. Me gusta el primero porque es bastante retador y realmente no es tradicional, ¿verdad? Ujú, Hay formas de hacerlo. eh, Les puedo enseñar con Make cómo ir haciendo lo que eso, esa es la ventaja. Si hay bastante diversidad de proyectos, podemos ir viendo cositas así. ujú, Entonces, igual, como les digo, tenemos cuenta de Google y vamos a utilizar mucho Google Drive. Entonces, eventualmente, ahí vos puedes decirnos cuál es la estructura que ujú, estos agentes llenan. Si cada agente llena un archivo diferente, si todos llenan un archivo unificado y eventualmente como con Make se puede unificar toda esta información, que eso es el ETL. Ahí vas a ver. ujú, eh, el ejemplo que yo puse ahí es que hay una carpeta donde yo tiro documentos en Excel y tiro ujú, documentos en PDF. Y el ETL, que es con Power Pivot, que es una herramienta de Excel, agarra todos esos datos, extrae lo que necesito y me genera una tabla. Esa tabla es la que eventualmente alimento o la que uso para alimentar la inteligencia artificial. ujú, Y todo lo hace automatizado. ¿Qué sucede al siguiente mes? Simplemente agrego los archivos, corro el ETL y se hace automático. La tabla se crea automático y ya la inteligencia artificial tiene la información. Entonces, ujú. Sí, y lo que es estaba bastante pensando es que tal similar. vez, sí, y que tal vez pueda haber algo donde, porque digamos, como le digo, es todo manual, entonces, que la persona se incapacitó, entonces hay que ir y colocar la incapacidad manual. Yo dije, bueno, ¿qué pasa si hay un forms o algo donde simplemente yo cargue ahí y eso lo jale y lo actualice en la planilla? O sea, ya yo le he dado vueltas en un ratito, pero creo que sí se puede. Creo que es para no hacerlo tan complejo, porque todo lo otro que he pensado tal vez necesita accesos a sistemas internos, pero creo que ese podría ser algo que nos ahorraría muchísimo tiempo, que sé que voy a tener gente que me lo va a poder probar y, y que nos ayudaría mucho. Montemos ese. Metámonos en ese patín. Está bonito. Realmente está Bueno, bonito. Yo había hecho uno muy similar a lo que estás diciendo, entonces te puedo dar consejos de cómo se implementó ese otro. Ese otro bueno, fue una eh, empresa de transportes. Ustedes han ujú, ido a Golfito, supongo, cuando, bueno, eso era hace mucho, pero cuando Golfito solo tenía dos o tres empresas que te traían las cosas a San José.
una de esas empresas tenía un desmadre completo en la parte de el control de entregas. Entonces, se ideó que por mensajitos de texto simplemente se ponía el número de orden, la fecha y la hora. Bueno, la fecha y la hora venían con el mensaje en el momento en que se entregaba. Ese mensajito es un SMS, llegaba a un sistema, el sistema lo pasaba, procesaba la orden y hacía un cheque automático y había otro que jalaba la información y lo ponía. Entonces, no es una planilla, no es tan complicado como hacer los cálculos de planilla, pero es un sistema que centralizaba la información y la capa extra que le vamos a poner, además de hacer un ETL, es que sí le vamos a añadir una partecita para que puedas hacerle preguntas al sistema. Sí, muy bien, profe. Muchas gracias. Ok, Fernando. Bueno, realmente yo estoy un poco confundido porque quiero hacer cosas tal vez muy ambiciosas. Incluso anteriormente le iba a preguntar que si nos podía dar algunos ejemplos de algo que fuera intermedio, porque sí o sea, he tratado de usarla últimamente, me he visto muy, muy frustrado tratando de implementar algunas cosillas, ¿verdad? Imágenes, textos y demás. Inicialmente yo inicié el curso con la idea de que el asistente me hiciera unos reportes que son bastante machoteros, donde yo voy y hago un mantenimiento a un transformador o a un sistema de media tensión, tomo varias fotos, hago pruebas muy similares, hago unos análisis de aceite, los mando a un laboratorio y luego, digamos, mi asistente me monta todo en un reporte y yo ya al final hago nada más como el análisis de datos. Entonces lo que quería era como que hiciera ese trabajo de que hace mi asistente, ¿verdad? Yo simplemente como cargarle algunas cosas y que haga el reporte. Eso era algo que había pensado inicialmente. Casualmente, ayer o antier compramos en mi empresa ¿cómo se llama? Un identificador biométrico para que los compañeros marquen la entrada. Y entonces nosotros sí tenemos muchísimas horas extra porque siempre que nos dan tiempo de desconectar la electricidad es en la noche, un domingo, el Viernes Santo y demás. Entonces también me interesaría mucho que hiciera ese análisis. Y el que tengo casualmente tira toda la información en Excel. Entonces creo que sería fácil para algún sistema de leerlo. Entonces, quiero hacer muchas cosas, pero no me quiero disparar en el pie tratando de poner algo muy complicado, ¿verdad? Y pues, no lograrlo o fallar en el proceso. Vamos a ver, tener por ahí alguna de las fotos y un ejemplo de lo que se hace con la foto, de lo que Sí, necesitas claro. el informe. ¿Se pueden compartir? ¿O es información Sí. sensible? No, para nada. ¿En el chat del grupo o en el chat de esta? No, a mí. Pasámosla directo a WhatsApp, a mí. Ok, pero le paso digamos, un reporte, por ejemplo, un ejemplo de un reporte, o le paso una foto de las que yo tomo normalmente. Pásame una foto y me decís qué haces con esa foto. Ok, perfecto. Listo, ya se la pensó, profe. Voy a ir abriendo por acá. A ver, se me hizo. Ay, ya voy, dame un segundo, por favor, estoy Tranquilo. buscando. Porque a veces pensamos que puede ser muy complejo. Un día, hace poco me habían preguntado sobre un sistema que pudiera recibir recibos de pago de SIMPE o de transferencia bancaria o de depósito bancario y que automáticamente hiciera un balance de cuentas. Entonces, se puede ver muy complicado, pero realmente no es tan complicado hacer ese tipo de sistemas con la inteligencia artificial actual.
Bueno, esta tal vez no está muy clara, pero por ejemplo, algo de lo que más nos quita tiempo es la placa del equipo. Tenemos que montarla en el reporte. Entonces, si pudiera detectar todos esos datos, marca, voltaje, potencia, cantidad de litros de aceite, ese tipo de cosas, sería maravilloso. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, nada más. Obviamente, para esto es que se prueban los modelos. Entonces, tenemos esta imagen de ejemplo. Voy a abrirla acá para que la podamos ver todos. Voy a estar muy lerda la compu mía, pero es por eso, ok. No, hombre, la imagen está buenísima. Sí, ok. Ok, Sí, ya le estaba buscando otro por si acaso. no, no, la imagen está muy buena. Vamos a ver. De esta imagen, ¿qué necesitas extraer? Ok, bueno, eso es una placa de datos, entonces prácticamente todo. Ahí donde dice KBA, a mano izquierda arriba, que dice 1500, esa sería la potencia. No, no, vamos a hacer este ejemplo. Necesito que extraigas todos los datos de esta placa. A ver, placa de JSON que respete el siguiente formato. Entonces, vamos a ponerle que me dijiste. Ay, Dios, esto es súper verdad. Este cabe, ¿verdad? Entonces, Sí, cabe, dos puntos, coma. Eh, ahí donde dice AT, que después dice ajá, 345G, eso también sí, es importante. ok. Pero Y si tienen, como tiene dos AT, no se confunde. Esa era otra, ya le iba a preguntar Ya, ya. rápido, Alejandra, qué visión. ok, ¿cuál es la diferencia entre el AT de la derecha y el AT de la izquierda? Ok, el AT de la izquierda, bueno, las dos significan alta tensión, pero una Ujú. lo que te está diciendo es el voltaje y la otra lo que está diciendo es el nivel de aislamiento o el bill. Dejémoslo ahí. Pero la idea es que poder poner en palabras qué es cada uno de estos datos. Entonces pongamos la prueba. Si quieres mandarme otra para probar con otra también y ver si extrae correctamente los datos. Pero vamos a probarlo con esta. Va a tardar un poquitito, eso sí, pero si es en campo y lo que tenemos es mandar un WhatsApp a X número y ese número lo agarra o... ¿Qué está haciendo? Ah, estoy bien, analizando. Ahí está el dato. Uy, es que estaba buscando la otra foto que es de un equipo de una prueba que nosotros hacemos. Vamos a ver. Puerto. No, esa no sé por qué no se ve. Es que me mandó una JPG. Es esta.
Sí, perdón, es que se la mandé como documento y no como JPG. No sé si sale como JPG, pero Ok. de aquí es donde saco el KVG y el AT. Ah, ok, usted quería otra placa. Yo le estaba pasando de, por ejemplo, si Ah, no, puede leer no, esos datos del es equipo. otra placa porque, o sea, lo que hay que hacer es estandarizar el proceso para sacar estos datos. Ok, perfecto. Perdón, entonces, discúlpeme. Sí, pensé que era lo mismo. Aquí hay otra placa. Listo. Ok, vamos a guardarla. Igual ahí están descargas. La guardé. Le vamos a pasar esta imagen, que es la otra placa, y le voy a decir ahora con esto. Ve que siempre dura su toquecito, ¿verdad? Mm, Es otra marca de equipo, entonces la placa puede variar un poquito y más bien tiene el KVA después y no antes. Aquí lo sacó. KVA Ah, ok, 1500, AT Ball, supongo que es este, perfecto, está 34 bien. 500R, y AT Bill 150. Ese no está. 150, perfecto. Sí, sí lo sacó. Sí, sí, está Sí, aquí perfecto. está, 150. Entonces, ve que sí lo hace. Eventualmente lo que hay que hacer es optimizar un poquitito el sistema. Hay cosas que se pueden hacer para mejorar esto. Por ejemplo, la parte de aplicarle filtros a la imagen. Una buena forma de resaltar esto es ponerla invertida. Entonces, hay herramientas que te permiten, antes de pasarla a la inteligencia artificial, invertir los colores. Entonces, lo que es negro se hace blanco, lo que es blanco se hace negro y lee todavía mejor. Em, Enseñarle, por ejemplo, ¿qué significa enseñarle? Decirle, ok, agarras esta imagen y le pones una lineacita roja y le decís, para este tipo de placas siempre está aquí, para este tipo de placas siempre está acá. Pero vamos a verlo. A lo que me refiero es que con este pequeño software, o este pequeño ejemplo más bien, de esta placa sacó la información que ocupabas. De esta placa sacó la información que ocupabas. Eventualmente es lo que yo les decía. Puede ser que de 100 placas que mandes, 5 no funcionen, 10 no funcionen. ¿Qué tanto es el nivel de tolerancia? Pero si pasas de que tu asistente haga 100 a que solo tenga que hacer 10, es un gran avance, que son esas 10 que el sistema probablemente falle. Las demás automáticamente las va a poder generar. Entonces, creo que la parte de ser ambicioso está súper bien y lo que hay que ir haciendo es como entender cómo hacer esta parte. Pero sí se puede, o sea, ese proyecto que vos propusiste ahí sí se puede. De alguna manera, lo que hay que definir después es cómo se hace para enviar la información, pero esos canales se van definiendo en el camino. Yo les voy apoyando, les voy a ir apoyando en el proceso de optimización, de afinamiento en el proyecto. Entonces, te recomiendo que sigas por ese lado y definas ese proyecto. ¿Quién me habló? Profe, yo Silvia. Sí, Profe, y en este caso que ellos toman, digamos, por lo que yo veo y entendí, él tomó la foto de la placa y eso va a ser información. Me imagino que es muy importante la forma en que tomen esas fotos después de que ya esté el bot, entrenar a la gente a la hora de tomar la foto. verás que es importante, pero no es indispensable, Indispensable. Ok. porque probablemente hay fotos que van a salir de cierta forma y es por la forma en que está la placa. Probablemente es una máquina muy grande y tienes que meter la mano por atrás para tomar la foto y no le vas a exigir que la mande en cierto formato con cierta luz. Es, depende mucho también del proyecto, pero en este caso sí se puede. O sea, ve que aquí hicimos un ejemplo que extrajera estos datos, nada más explicándole un poquito, eso sí que es. Eso es a lo que me refiero yo con la parte de los datos. ¿Cuál va a ser la base de datos para entrenar esto? Entonces, eventualmente, para que puedas entrenar tu modelo, Fernando,
tendrías que tener esta imagen y saber cuáles datos botan esta imagen. Y así tener, no sé, 100, 50 imágenes. Que vos digas, ok, yo ya analicé 50 imágenes y tienen todo esto. Para probar mi inteligencia artificial o entrenarla, yo le voy a empezar a pasar imágenes y decirle, este es el dato que tenías que haber dado, este está correcto, este no está bien, este sí está bien, etcétera, 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 para que él aprenda todas esas posiciones y todos los tipos de placas diferentes que eventualmente le vas a pasar. Entonces, Una pregunta. Esa parte me confunde un poco porque todavía no la entiendo. Esto, digamos que estamos usando la plataforma de ChatGPT para este ejercicio. ujú, Esa conversación o ese entrenamiento, ¿a dónde lo guardo? ¿Se guarda en la plataforma, en la nube, en mi computadora? ¿Cómo hago para que ese chat o ese bot en especial no olvide ese entrenamiento o ya lo aprende todo el chat GPT del mundo? ¿Cómo se guarda eso? uno hace un proyecto y el aprendizaje está relacionado a ese proyecto. Entonces, tiene que ser con la versión paga. Eso sí, las pruebas las vamos a hacer en la versión gratuita, pero si ya quieres lanzar un programa como el que querés, tienes que tener la versión paga para que puedas hacer un almacenamiento para ese entrenamiento en específico. Y eso que le estás enseñando, lo aprende para ese concepto. O sea, vas a hacer una maquinita que está especializada en eso. Y ahorita estamos hablando de ChatGPT. Hay otras herramientas mucho más poderosas que ChatGPT para hacer eso que vos querés hacer. En el camino yo te voy a decir, mira, usa ChatGPT, usa Vision de IBM, que por ejemplo Vision es una herramienta única y exclusiva para detectar texto en imágenes y funciona 1000 veces mejor que ChatGPT. Se entrena igual, pero lo que haces es que no usas este, usas el otro y lo que se hace es que, voy a darte un ejemplo. Por ejemplo, puedes venir acá a la parte de explorar y aquí haces un GPT propio. Ay, perdón. Este GPT propio tiene una parte que dice cargar archivos. ¿Lo ves por acá? Entonces, estos archivos que cargues en esta sección pertenecen única y exclusivamente a este GPT. Y cuando vas a usar o a llamar este GPT, él ya tiene esa información relacionada y está guardada en ese espacio. Prácticamente es como hacer una subcarpeta a este proyecto que estás añadiendo. Ok. No sé si me expliqué. Sí, 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 bastante bien. Ujú. Igual, Pero sigue quedando en la nube, digamos, en la plataforma de ChatGPT. esto queda en GPT, exactamente. Si quieres hacerlo local, hay formas de hacerlo, pero hay que tener conocimiento técnico para poder hacerlo. Estaba pensando más como en un tipo de respaldo, si algún día, no sé, un pago no pasa o algo, ya en una empresa que no se pierda la información. Es que no la vas a perder. Por ejemplo, cuando tenés la cuenta paga y vos entrenas un GPT, ese GPT es tuyo y esa información está ahí. Si eventualmente dejaron de pagar, ya no puedes hacerle cambios ni crear nuevos, pero ese que creaste ya está ahí y puedes seguir usando. Ah, ok, Ujú. buenísimo. Usualmente la inteligencia artificial, vamos a ver, hay dos stages o dos momentos con inteligencia artificial que son los que realmente se cobran. El primero, el entrenamiento y el segundo, el uso. Entonces, estas herramientas, por ejemplo, hablando de ChatGPT, cuando haces GPTs propios, lo que te cobran es el entrenamiento, el uso no. Incluso ustedes pueden ver que yo les puedo compartir cualquiera de estos y ustedes lo pueden abrir y usar sin ningún problema, porque el uso es abierto. Hay herramientas que sí te cobran por el uso, entonces ahí sí podrías entrar en problemas, pero es entender muy bien cómo es el modelo de negocio y la herramienta que vas a usar. En este caso, esta te funciona, la entrenas, lo que no vas a poder hacer es entrenarla con nuevos cambios. Ejemplo, resulta que la entrenaste con, no sé, 100 placas diferentes.
y el día de mañana llegó una máquina nueva con una placa completamente diferente, que tiene los datos de una forma diferente. Entonces, y ya no tienes la versión paga. Ese nuevo modelo o ese nuevo entrenamiento no vas a poder hacerlo. O para esas máquinas no vas a poder usar el sistema porque no vas a poder entrenarlo con esa información nueva. Ok, entonces, por ahí seguir manejando esa idea. Si no podemos hacer la otra que dijiste, pero seguir manejando esa idea me gusta. No, está bien. La otra era, bueno, yo logré entrenar a ChatGPT para que viera unas imágenes de unos catálogos del ICE y Ujú. yo le dije cuál montaje ocupaba y me tiraba la lista de materiales. Y eso es Está muy, buenísimo. muy, muy útil. Pero le pregunté que si lo guardaba y lo podía usar mañana y me dijo que sí, y al día siguiente no tenía nada. Eso fue un poco frustrante, porque yo pensé que sí, o sea, le creí, digamos, pero bueno, Acá, sí, sí, acá lo que tienes que saber es que los datos de entrenamiento tienes que tenerlos en un Excel, en una tabla, donde sea, para que eventualmente puedas reentrenar el modelo de alguna otra forma. No perderlo, ¿verdad? Pero entiendo perfectamente tu frustración de que él te dice, sí, te voy a recordar y al día siguiente, no hay nada. ah, Pero ve que, vamos a ver, esto va mejorando y va mejorando mucho. Con la versión paga ya puedes crear incluso proyectos. Entonces, estos proyectos son bastante interesantes porque puedes hacer un montón de cosas alrededor de un solo proyecto con un montón de personas y van a ir mejorando. Lo que tenemos que hacer es darle pasito, no se frustren si algo no les sale todavía, vamos a ir aprendiendo cómo hacerlo. Todavía yo no les he enseñado cómo entrenar un modelo, no hemos llegado a esa parte, pero vamos a llegar a entrenar modelos y ustedes se van a dar cuenta cómo es que se entrenan y cuáles son las restricciones o funcionalidades de entrenar esos modelos. Y no es lo mismo entrenar un modelo LLM a entrenar un modelo matemático o entrenar un modelo de imágenes. Son modelos diferentes. Guillermo, no sé si tendrás problemas con el audio. Bueno, si no, cualquier cosa, ahorita oímos a Guillermo. Melvin, Escucha, profe. ahora sí, ya escuché a Guillermo. Entonces, primero Guillermo y luego Melvin. Perdón, Melvin. Disculpa, profe. Sí, sí, sí. Yo tenía en mente hacer un proyecto. Yo trabajo con estadísticas en deportes. Yo necesito buscar mucha información sobre marcadores, estadísticas, pero el problema es que eso es en tiempo real. Entonces yo no sé hasta qué punto sea muy difícil hacer algo que scrapee o scrapee los de formas, puede ser de NBA.com o de NFL.com en tiempo real, pero mande a una hoja o a algún sistema unificado donde yo no tenga que estar buscando en sí todas las páginas. Sí se puede. Sí, sigamos con ese proyecto. Sigamos con ese proyecto, sí se puede. Ah, bueno, excelente. Que ese tiempo real, yo necesitaría, digamos, que si en este momento hay un partido de básquetbol que está en el tercer cuarto y si yo me meto a NBA.com, yo veo en tiempo real eso, pero que me lo mande esa información a otro lugar más ordenado, digamos. Vamos a ver. Si es como para apuestas en tiempo real, no te va a funcionar tanto, dependiendo del tipo de apuesta. Eh, No pero tanto si es, para apuestas, si sino es- para los resultados de esas apuestas. ya, Digamos que me dé los marcadores. Ya la información existe en las diferentes páginas, pero yo pueda hacer algo que unifique toda esa información de una manera más sencilla. sí, sí, sí se puede. Y bueno, a ver, que vamos a aprender todos a hacer eso. Incluso, Buenísimo. Entonces, incluso sí, yo hago algo similar, no con información deportiva, sino con información de noticias. Entonces,
Por ejemplo, tengo un software que lo que hace es análisis político y lo que hace es buscar, hacer una búsqueda exhaustiva de un tema X y dar un reporte con un análisis orientado hacia la parte política para que el candidato o la candidata pueda tener a mano en su teléfono información sobre X tema y si un periodista llega y los aborda, poder tener información de ese tema. En el caso tuyo Un es... asesor político, ¿Cómo? como un asesor político, digamos, en tiempo real. Exacto, exacto. Para que no les pase la de Johnny Araya cuando le preguntaron cuánto costaba el casado. Claro, pues sí, entiendo. Pero sí, sí, dejemos ese porque es interesante. Ese tipo de search o research, más bien, son, son la especialidad de lo que está saliendo ahora con los agentes de inteligencia artificial. Y a vos te va a servir una herramienta que se llama Google Research o, o se puede utilizar la de OpenAI, pero eso es muy caro, cuesta $200 al mes. Pero si es un negocio que genera lo suficiente para poder pagar esa licencia, vale la pena. Es una licencia que hace investigaciones en Internet. No sé, vos pones a correr la vara y te analiza 300, 400 sitios web al mismo, en un segundo. Estaría luego integrarlo con un tipo de operator, pero ya veo que el operator es muy caro también y todavía está en pañales. Pero un operator que me hiciera bien ciertas cosas en la computadora para tener esa información. Sí, Sin no, yo no, tener que no, estar ahí. todavía el operador no, pero por lo menos el research, tanto el de OpenAI como el que tiene Google, te pueden funcionar. Y lo que hacemos es que hacemos unas pruebitas y luego activamos la versión beta, la de mes de Gemini, que nosotros tenemos derecho a activar un mes con Gemini con la cuenta de Google, te la, y puedes usar Google Research, que lo probas. Ya lo tengo, el Gemini, ya lo tengo. Excelente. Bueno, Buenísimo. eso es para que alguien más. Muchas gracias. Listo. Melvin, Sí, acá estoy. Bueno, ahí está, ahí tenía varias ideas también, pero principalmente lo que quería hacer es como un asistente para meteorólogos, esas personas que hacen pronósticos ujú, del tiempo. Eh, Porque hay muchas fuentes de datos, hay imágenes de satélite, hay series de datos, hay que hacer un poco de análisis de series, y también hay como una base de datos, creo que tiene como unos 5 o 6 años, de reportes que se han venido haciendo casi que semanalmente o cada 2 o 3 días, siempre que hay eventos. Entonces lo que necesitamos es que el modelo tome toda esa información, la compile y que el pronosticador, digamos, la persona que está ahí, cuando llegue en la mañana, a las 7 de la mañana o la hora que tenga que hacer el pronóstico, le pregunte al modelo cómo están las condiciones actuales y cómo se ve el futuro, digamos, los próximos días, pero basado en esos inputs, digamos. Entonces, tendremos que ver también qué tanto se puede asimilar, ¿verdad? Lo que es PDF creo que es lo más sencillo. De hecho, que estoy probando unos prompts y sí funcionan bastante bien, pero no solo me funciona con un archivo. Tenía que procesar vas a muchos más ver, archivos. vas a ver, ¿cómo se llama? Esto del ETL, que a partir del miércoles les voy a poner a disposición, es usar herramientas para analítica de datos. Eso que estás tratando de hacer es extraer información de PDFs con una inteligencia artificial. Eso es muy lento, eso es muy lento. Hay herramientas Ujú. especializadas en extraerlo y ahí lo vas a ver con ese archivo. Ese proceso de ETL analiza una carpeta y si querés meter 100 archivos PDF a esa carpeta que les va a hacer el mismo tratamiento a todos. Y te va a generar la Sí. información para que el modelo de inteligencia artificial analice esa información. Entonces la parte meteorológica Ujú. está bastante bien. Bueno, por el momento nos dio chance de ver estos cuatro. El próximo miércoles, porque ya son las 9, bueno, faltan 2 minutos. El próximo miércoles vamos a arrancar con el ejemplo de círculo y triángulo y por qué los puse a hacer ese ejemplo y conversar un poquitito de eso.
Les voy a enseñar a costear un proyecto de inteligencia artificial, cómo ver la parte de pricing, más o menos hacer la identificación de tokens, cómo la misma inteligencia artificial nos puede ayudar a costearlo, a hacer nuestras propias calculadoras y seguimos escuchando proyectos. Vean que no son descabellados, realmente los proyectos que tienen son ambiciosos, pero me gusta que están enfocados en mejorarles una condición actual. Y tal vez no salga de la noche a la mañana, tal vez nos tome el resto del curso, de otro curso y el primer curso del siguiente cuatrimestre para lograr terminarlo. Pero lo bueno es que en el camino vamos a ir aprendiendo. Por ejemplo, con el de Fernando vamos a aprender cómo analizar imágenes. Con el de Alejandra vamos a ver cómo analizar archivos en línea de múltiples fuentes. Con el de Melvin también, ver un montón de datos, extraer datos. Con el de Guillermo, poder hacer análisis de Scrabble o poder ir a identificar datos de diferentes páginas. Eso, para ir adaptándoles, Guillermo, eso se puede hacer con el modelo. Ves que acá ahora yo tengo un GPTO con tareas programadas. Entonces, esto es programar a GPT para que vaya a hacer ciertas cosas cada cierto tiempo y que me genere datos. Entonces, en lugar de pagar una, una herramienta de automatización de scrapping, lo puedes poner al mismo GPT a hacerte esas tareas automáticas. Pero ahí poco a poco, todos vamos a ir agarrando ciertas cositas y mucha experiencia de cómo se hace este proceso. Todas las que me dijeron se hacen con IA generativa, esa es la ventaja. Entonces, eh, nada de qué preocuparse, pueden salir, son proyectos ambiciosos, bonitos, y vamos a ver qué salen en la próxima clase. Sí se van a poder hacer, esa es la ventaja. O sea, si les digo que si llegan al final de la certificación, todos van a terminar con los proyectos corriéndose. O sea, son proyectos que sí se pueden hacer. Incluso si ven el resto del proyecto del ETL, especialmente para Melvin, si ves el proyecto del ETL, no es igual a lo que vos querés hacer, pero es un sistema que predice inundaciones. Tiene data desde 1900 hasta ahorita de los caudales de ríos de Chile y hace un análisis con toda esa información. Entonces, sí se puede. O sea, y con la parte meteorológica hay fuentes de información incontables que se pueden leer directamente de Internet. Incluso la más famosa es clima.org, weather.org, que si pagas, porque ellos tienen una API pagada, puedes descargar las bases de datos de clima mundial en tiempo real, sin necesidad de ir a ver un montón de otras cosas. Que así es como hacen las predicciones en Estados Unidos o la que más me convenció a mí, las de Londres, que en Londres a vos te dicen, hoy llueve a las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde empieza a llover. O sea, no sé cómo putas hacen, pero funciona. Entonces, son las bases de datos que usan con informes y todo lo que hace son modelos predictivos. Y vamos a aprender en el curso cómo hacerlo. Entonces, buenas ideas y adelante, las vamos a sacar. Entonces, si Dios quiere, nos vemos el próximo miércoles. Gracias, profe. Profe,